Que el Señor derrame abundantes bendiciones. Y vamos a compartir en esta mañana tan preciosa, en este día tan especial, la palabra de Dios. La palabra que renueva, la palabra que restaura, la palabra de Dios que es tan necesaria en estos tiempos que vivimos hoy en día, querido hermano. Vamos a meditar brevemente en Éxodo capítulo 15. Yo los invito a que en su hogar lean todo el capítulo, ¿verdad? Porque es algo extenso, pero al leerlo usted va a entender mejor lo que hoy vamos a tratar de compartir con usted a través de la palabra de Dios. Acá encontramos que el pueblo de Israel ya había pasado el Mar Rojo y esto se le llama el cántico triunfal. Es decir, el pueblo de Dios, después de haber pasado este momento difícil, tal vez complicado, cantan, alaban y glorifican al Señor. Encontramos a un pueblo que ha visto la gloria de Dios, ha visto la manifestación de Dios en su vida. Pero hay dos características que yo quise compartir con ustedes muy importantes. Moisés y el pueblo habían cruzado milagrosamente el Mar Rojo. La liberación de Israel de la esclavitud nos habla de nuestra salvación. Nos habla de que Moisés, por eso es conocido como el prototipo de Cristo. Es decir, lo que vive Moisés con el pueblo de Israel, luego viene Jesús a salvarnos a nosotros de una esclavitud tal vez ya no física, sino de la esclavitud del pecado que muchas veces vivimos. Nosotros éramos esclavos al pecado. Vino Jesucristo a salvarnos. Cuando digo éramos, es que ya está la solución. Seguimos pecando, sí, por supuesto, pero ya está la solución para vencer al pecado. Por supuesto que es Jesucristo. Queridos hermanos, los israelitas tenían ahora por delante un camino difícil en medio de esta situación. La vida cristiana es como un camino y no es fácil. Por supuesto que no lo es. Hay muchas pruebas a lo largo del camino. Hay muchas adversidades a lo largo del camino. Es más, en este tiempo nosotros estamos viviendo tiempos de mucha adversidad, tiempos de mucha complicación. Pero si leemos el versículo del 1 al 21 de Éxodo 15, es un cántico triunfal de alegría. Entonces a este primer aspecto le vamos a poner celebración. Escuche bien, celebración. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel. Esos hombres y mujeres que habían sido liberados tenían muchas cosas que celebrar. Ya no eran esclavos, sus enemigos habían sido destruidos. Iban de camino a la tierra prometida. Ok, en primer aspecto, es que cuando entramos al camino del Señor, siempre va a haber algo que celebrar. Y es que la celebración no tiene que ver con algo externo, porque podríamos preguntarnos, bueno, pero en este tiempo que estamos viviendo entonces, ¿verdaderamente tenemos que celebrar algo? Claro, tenemos que celebrar. Tenemos que celebrar el don de la vida. Tenemos que celebrar la presencia viva de Jesús en nuestra vida. Tenemos que celebrar que aún en medio de tormentas usted y yo seguimos creyendo, seguimos orando, seguimos evangelizando. Tenemos mucho que agradecer a Dios aún en medio de las pruebas. Este pueblo estaba alabando a Dios con un cántico precioso aquí en Éxodo 15 del 1 al 21, porque habían pasado por un proceso de prueba, por un proceso difícil, por un proceso de muchas preguntas, querido hermano, porque el caminar del cristiano siempre es un caminar con pruebas, con obstáculos, pero aún así celebrando. Moisés lo dirigió en un canto que daba gloria a Dios. Moisés le recordó que el Señor era su fortaleza. Pregunto, ¿qué tenemos nosotros que celebrar el día de hoy? Bueno,
Nuestros pecados han sido perdonados. Estamos delante del Señor. El Señor ha dejado en la iglesia este sacramento tan hermoso de la reconciliación. Cuando voy a confesar mis pecados, son perdonados. Mira qué interesante. Entonces, esto es un motivo más que grande para celebrar. Dios ha prometido acompañarnos a lo largo de la vida, querido hermano. Entonces, el primer aspecto es que en este caminar hay que celebrar. Hay que celebrar que el Señor ha perdonado nuestros pecados. Hay que celebrar que aún en medio de la situación, Dios está en medio de su pueblo. Y lo segundo, que lo encontramos del versículo 22 al 25, que obviamente no lo leo todo, no lo leo porque si no el tiempo es largo, hermano, pero usted lo puede leer en su casa. Yo le he puesto innovación. Los israelitas se encontraron con su primer gran problema en el camino. Le empezó a faltar el agua. Comenzó a haber problema de escasez de agua. Cuando encontraron el agua, cuando por fin encuentran agua, el agua estaba completamente amarga. A veces las experiencias amargas nos hacen que nos amarguemos nosotros. A veces las experiencias amargas producen en nosotros que comencemos a quejarnos de todo lo que estamos pasando. Moisés sabía dónde ir en las dificultades. Nosotros también deberíamos saber dónde ir, a la presencia de Dios a través de la oración. Dios tenía soluciones innovadoras para el problema del agua. Por supuesto, Dios ya tenía una respuesta. Moisés tenía que echar un árbol a las aguas para que éstas se endulzaran. Moisés tenía que echar una vara, un madero, al agua de este río llamado Mará, que significa amargo, para que se convirtiera en algo dulce. Este era un método nuevo para Moisés, por supuesto, pero funcionó. Debemos ser innovadores en la evangelización. Debemos ser innovadores en la proclamación de Cristo en medio de este mundo tan complicado, tan lleno de difícil. Nuestra innovación debería estar siempre enraizada en la palabra de Dios y en la doctrina de nuestra iglesia. Querido hermano, a mí me llama la atención poderosamente esta parte. El pueblo acababa de celebrar que pasaron el Mar Rojo, pero aparte de esta celebración, luego se topan con un problema difícil, con una situación adversa. Y en esta situación es que comienza a haber escasez de agua y el agua que encuentran está amarga. Moisés tomó un madero, lo tiró al agua y el agua amarga se convirtió en agua dulce que pudieron tomar. Podríamos decir que mucho después Jesús también en un madero murió y venció la muerte para cambiar nuestra amargura, para cambiar nuestro lamento en una nueva danza. Vayamos pues a vivir la palabra de Dios. Y así como este pueblo también vivió momentos de celebración, también en la prueba supieron innovar algo nuevo para no quedarse ahí. Esta crisis que estamos viviendo con esta pandemia no puede ser para siempre. Tenemos que innovarnos, tenemos que actuar de diferentes formas. Y la iglesia se está innovando, está usando la tecnología para transmitir la Eucaristía, estamos utilizando la tecnología para transmitir la palabra de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Qué precioso que aún en medio de la incertidumbre que vivimos, seguimos firmes creyendo que Dios tiene la última palabra.